Continuando con la auditoría de activos, en esta nueva situación vamos a trabajar los activos financieros. Los activos financieros son aquellas cuentas que comprenden las acciones y bonos que adquiere una organización con el fin de obtener un rendimiento. En tal sentido, acá vamos a aplicar una serie de procedimientos para visualizar qué elementos tiene esta empresa para considerarla dentro de este concepto. Entonces, lo invito a que continuemos con el desarrollo de este enunciado. Continuamos. En esta situación 7 tenemos lo siguiente. En el mismo trabajo de esta empresa de auditoría que estamos haciendo, se está realizando una revisión o se revisa contablemente el rubro de activos financieros y se consiguió la siguiente información. Entonces ahí tenemos 3 casos en particulares que nos va a permitir llenar los papeles de trabajo. La primera es una inversión de 1000 acciones comunes en la empresa asociada Inversiones Esaman, compañía anónima, desde el año 2018 y no se han pagado dividendos desde la fecha de operación. Acá lo que tenemos que identificar son los elementos para considerarla un activo financiero, principalmente cuando una empresa compra acciones a otra. Para eso es una inversión en acciones. Ese sería, como decir, el nombre de la cuenta correcto. Claro, a veces depende, en el momento con las NIFES se le denomina inversiones en acciones en asociadas o inversiones en asociadas también. Realmente es lo más común colocar las inversiones en asociadas. Acá tenemos la compra, sin embargo no nos indica mucho lo que es el importe, cuánto pagó, solamente la cantidad de acciones y también nos indica el año, que fue de 2018, y que tampoco se han pagado acciones. Entonces acá tenemos mis papeles de trabajo, tenemos el índice F que corresponde a los activos financieros. Si pueden visualizar, acá tenemos lo que es el nombre del título de valor, la empresa a la cual nosotros le adquirimos estas inversiones, el porcentaje de rendimiento que se obtiene, la fecha de vencimiento, si tenemos ese dato, si no, no se coloca, el saldo que aparece en contabilidad, si hay que hacer un ajuste en esta auditoría, aumentando o disminuyendo, dependiendo si debe o haber, y el saldo que quedó luego de la auditoría. Acá colocamos el nombre de las acciones, estas serían acciones comunes. Las acciones comunes, según esta situación, estas son acciones nominales, es decir, que le dan propiedad, en este caso, a nuestra empresa sobre la otra, es decir, tiene un porcentaje de tenencia, dependiendo también del número de acciones que haya aportado. También, obviamente, del número de acciones que aportaron los demás socios o demás accionistas de esa empresa. Si nosotros tenemos el poder de decisión sobre esta, si el mayor porcentaje, pues en ese momento, pues prácticamente es la empresa la que va a dirigir o tiene poder de decisión sobre la mayoría de las situaciones que puedan presentar. Acá la empresa donde nosotros compramos estas acciones se llama Inversiones Esaman, compañía anónima. Acá el porcentaje de rendimiento, según el enunciado, no nos indica nada. El vencimiento tampoco, no nos dicen nada. Realmente, bueno, en el caso de las acciones comunes ya no tienen vencimiento. Solamente cuando la empresa decida retirarse de esa empresa y decida vender sus acciones, en ese momento ya no va a tener esa inversión. No es como el caso de las inversiones preferentes, que es otro tipo de acción. Estas sí tienen un tiempo limitado para vencerse. Saldo según contabilidad. Acá, según el enunciado, no tenemos información. Quiere decir que esto no se ha contabilizado, nada más se hizo el trámite. Entonces, desconocemos este registro. No hay documentación o evidencia para este registro contable, por lo tanto no hay ajuste, no hay saldo según auditoría. Entonces, esta situación nos va a quedar así. Sin embargo, tenemos que hacer las observaciones. Vamos a hacerlas de una vez para irla detectando. Acá, letra E, la observación, tenemos
se detecta la compra de 1000 acciones comunes a la empresa, inversiones El Samán, compañía anónima. Desde el año 2018. Sin embargo, no existen registros contables de esta operación. Acá obviamente es para hacerla por separado, como son tres, pues para no mezclarla. Y en cuanto a la recomendación sí la podemos hacer general porque casi todas son la misma. Entonces esa la podemos dejar de último. Entonces pasamos nuevamente acá. La otra situación es la B. Tenemos que la empresa obviamente compra 5 bonos a la empresa Construcciones Bisonte por 850 cada uno durante 5 años, adquirido en noviembre 2017 con un rendimiento del 3%. Acá, bueno, tenemos otro tipo de inversiones cuando compra bonos. Los bonos, pues, otro título de valor que generalmente emiten estas empresas que forman parte del mercado de valores o el mercado de capitales, como también le denominan en otros países. Y nosotros, en este caso, que es la empresa que estamos auditando, compra bonos a esta organización que es Construcciones Bisonte. Acá pues tenemos la información necesaria para hacer los registros, incluso ya está contabilizado, no tenemos ningún detalle que nos refleje que no sea contabilizado. Sin embargo, pues vamos a llenar la cédula de activos financieros para tener esa información a detalle. Acá el nombre del título son bonos. Y la empresa donde lo estamos comprando sería Construcciones Bisonte, compañía anónima. Acá el porcentaje de rendimiento es del 3%, es decir, anualmente le van a cancelar 3% de esos bonos. El vencimiento son, bueno, si son por 5 años y se adquirieron en noviembre 2017, ¿cuándo vencen? Bueno, damos la cuenta. 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Es decir, vencen en noviembre 2022. Ahora, saldos según contabilidad. Esto está contabilizado, son 5 bonos, que podemos multiplicar 5 por 850 cada uno. Es decir, 4.250 bolívares. Aparte de eso, bueno, no tenemos otra información adicional. Está perfecto, no existe registro de que se haya cancelado porque obviamente no se han vencido. Si hubiese pasado la fecha de vencimiento, pues ahí sí hay que darle salida a este activo. No ha salido, lo dejamos tal cual como está. En el caso que se retire, pues hay que regresar obviamente el dinero que cancelamos para aumentar el banco contra la cuenta de inversiones en bonos. Esa sería la cuenta correcta para esta adquisición de inversiones en bonos. Y si se están comprando, obviamente, si no hubiese sido contabilizada, pues cargamos esa cuenta de inversiones en bonos contra el banco o los bienes que se está aportando si son de la empresa para esta nueva organización donde estamos aportando una cantidad de bienes para invertir a largo plazo sobre esto. Entonces, bueno, este no tiene observaciones porque la información está bien, no se ha vencido, está dentro de sus términos. Pasamos a la siguiente, que es la C.
La C es la compra de 250 acciones comunes a la panadería La Nueva Era por 75 en febrero 2019. Solo en diciembre de 2021 cobró 250 por dividendos y estos no habían sido contabilizados. Acá tenemos nuevamente una compra de acciones comunes. Acá pues sí tenemos más información sobre esta. Acá la empresa se llama Panadería La Nueva Era, compañía anónima. Acá, bueno, el porcentaje no tiene porque eso es por dividendos. Vencimiento tampoco tiene porque es unas acciones comunes. El costo es 75 acciones. Oh, perdón. Son 250 acciones por el costo unitario que es 75 bolívares. Es decir, 18.750 fue la inversión que se había contabilizado. Aunado a eso, tenemos también que pagó dividendos. Los dividendos fueron 250 bolívares. Estos dividendos pues no se habían contabilizado. Para ello, cuando tenemos esta situación, hay que definir bien qué método de contabilización para las acciones se va a aplicar. Si es un método de patrimonio o el método del costo. El método de patrimonio, contablemente, él registra todas las utilidades o pérdidas que tuvo esa empresa y me va a generar a mí un movimiento en mi cuenta de inversiones en acciones en asociadas. Si esa empresa donde yo invertí obtuvo utilidad, pues me va a incrementar el saldo de la inversión contra las utilidades en asociadas. Caso contrario, que pasara una situación de pérdida, la empresa donde invertí tiene pérdida, entonces la inversión pues va a disminuir. Ahí tendríamos que cargar las pérdidas en asociadas, pérdidas en acciones en asociadas, contra la cuenta de inversiones en asociadas, porque obviamente es un resultado negativo. Y tercero, la tercera situación es cuando cobra dividendo por este mismo método de patrimonio. Es banco contra inversiones en acciones, porque estamos recibiendo un abono por dividendos. Estos tres asientos que les acabé de explicar pasarían cuando tenemos el método de patrimonio. Ahora bien, la otra alternativa es registrarla por el método del costo. El método del costo que contabiliza nada más la adquisición y el cobro de dividendos. La diferencia está es que cuando cobran dividendos, ahí lo hacen, vamos a decir, de manera directa con la cuenta de ingresos por dividendos. Es decir, quedaría mi asiento banco contra ingresos por dividendos, si estoy en el mismo año donde estoy contabilizando. Entonces, bueno, cualquiera de los dos métodos pues se deben definir en las políticas contables, pero debe estar previamente estipulado. Si no está estipulado, pues hay que detectar cuál es el más conveniente para la organización. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, solamente tenemos la adquisición que ya se hizo en 2019, pero hay unos dividendos que se pagaron y no han sido contabilizados, es decir, no hay información de que se haya registrado utilidades o pérdidas de esa panadería. Entonces, ya por ese lado, el método del patrimonio no es conveniente aplicarlo. Entonces, nos podemos ir por el método del costo. Ya registramos la compra que se hizo en 2019 y luego ya quedaría registrar los dividendos que vayan pagando. Sin embargo, acá nada más pagaron en diciembre de 2021 y no han sido contabilizados. Entonces, para eso nada más hay que hacer el asiento de ajuste. Como es el método del costo, acá esto queda exactamente igual. No va a disminuir la inversión hasta tanto que yo venda estas acciones si estamos trabajando por el método del costo. Si es por el método de patrimonio, pues aquí sí. Si tenemos utilidades, pues la inversión aumenta. Si tenemos pérdida, disminuye. Y si pagamos dividendos, pues también disminuye. Eso es método de patrimonio. Estamos basando en el del costo porque no tenemos información de utilidades o de pérdida, pues ese sería el ideal. Y para estos dividendos, pues aquí la cuenta de inversiones en acciones en asociadas no se ve afectada. Entonces me quedaría así. Vamos a hacer el ajuste de una vez.
y registramos. Cargamos la cuenta de banco, contra. Si como ya pasó el cierre, tenemos que utilizar la cuenta de utilidades retenidas porque es un ingreso por dividendos de un año que ya cerró. Si hubiese sido dentro del mismo año antes del cierre, aquí sí podemos utilizar fácilmente ingresos por dividendos. Pero como ya se cerró, no podemos mezclar ingresos y gastos de años anteriores, como mencioné, entonces quedaría con utilidades retenidas. Y el monto es de 250 bolívares. Esto fue lo que se dejó contabilizar. Entonces, bueno, pasamos ahora a las observaciones. Acá, bueno, esta sería la única que tendría porque los bonos no presentaban, estaban bien. Acá vamos a indicar, se detecta la compra de 250 acciones comunes en la panadería, La Nueva Era, compañía anónima, por bolívares 75 por acción en febrero 2019. Entonces acá, no obstante, punto y seguido, no obstante, cobró en diciembre 2021 dividendos por su participación y no fue contabilizado. Es decir, aquí es explicar la situación, lo que pasó. Ahora bien, para el caso de la recomendación, podemos hacerla a modo general. Como las dos tenían dividendo, bueno, acá faltaba información y en esta tenemos la información de los dividendos que no habían sido contabilizados y por lo que detectamos, pues es más fácil que aplique el método del costo. Entonces, obviamente, si tenemos acciones, tienen que tener ambas el mismo método. No podemos colocarla a una método patrimonio y a otra método del costo. No. Si es uno, pues esa es la política que debe fungir en todo ese ciclo contable que tiene la organización. Entonces, se recomienda fijar el método del costo para el reconocimiento y medición de las inversiones en acciones en asociadas. Entonces podemos colocar otra. Asimismo, es importante actualizar los registros contables de estas operaciones. Primordialmente, la compra y cobro de dividendos que se generen. Esa sería nuestra recomendación. Con esto pues concluimos la situación 7. Entonces, con estas 7 situaciones que abarcamos en la auditoría de activos, pues pudieron darse cuenta los errores más comunes que presenta una organización en los registros contables y pues ustedes como auditores pues tienen que proponer quizás ciertos ajustes, otros quizás estén bien. Hay que indicar las observaciones y las recomendaciones. Estas observaciones y recomendaciones que vamos plasmando en los papeles de trabajo pues nos va a llevar
a hacer un poco más fácil la fase final de la auditoría, que es el informe o dictamen donde vamos a expresar nuestra opinión profesional basándonos en todas estas evidencias, en todas estas observaciones y recomendaciones que hicimos en esta labor. Entonces, bueno, los invito a que continuemos con los demás temas de las clases.